Hoy lo tenemos invitado a Daniel Lechtman, socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados, con quien vamos a hablar justamente del tema del blanqueo, pero apuntando, haciendo centro en el tema de las propiedades de los inmuebles. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por estar. ¿Qué tal, Germán? Mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Bueno, un gusto. Primero que nada te voy a preguntar, ¿sirve el blanqueo para quien quiere comprar un desarrollo en construcción, un edificio que está en construcción, por ejemplo? Sí, sirve. Habrá que tener un poquito de paciencia porque en ese caso lo que se puede exteriorizar es el dinero, si acaso no estaba declarado, para poder hacer esa inversión. Lo que pasa es que el dinero en efectivo, cuyo plazo de vencimiento para la adhesión es ahora a fines del mes de octubre, y eso está establecido por ley, con lo cual no se puede prever una modificación en el plazo, sí una flexibilización del trámite ante la AFIP, pero no una postergación del plazo legal. Y ese dinero hay que dejarlo inmovilizado por 6 meses. Se puede movilizar para la compra de un inmueble ya construido, no así un desarrollo en construcción. Lo que están solicitándole a la AFIP es alguna flexibilización por ese lado, porque el banco puede transferirlo, pero tiene que hacerlo en forma directa al vendedor del inmueble, no a un desarrollador inmobiliario. Entonces, si alguien quiere aplicarle una obra desde el pozo, va a tener que esperar hasta después de marzo del año próximo en que pueda disponer ese dinero en efectivo si no se establece ninguna flexibilización previamente para poder hacer la inversión. O sea, estaría en igualdad de condiciones con otros sectores, tiene que esperar los 6 meses y después con el dinero puede ir, como compra un desarrollo en construcción, puede ir a hacer otro tipo de inversión. Exactamente, no hay ninguna ventaja en ese sentido, claro, lamentablemente, para la inversión productiva, si se quiere, en el sector inmobiliario, la inversión en obras en construcción. Sí, si acaso hoy hay alguna obra en construcción y hay ya dinero ingresado o aportado durante este año en curso y es dinero no declarado, se puede al 22 de julio declarar el crédito por los aportes realizados hasta aquella fecha. Claro. Y el dinero eventualmente para el resto de las cuotas pendientes, pero con esta salvedad de la inmovilización hasta los 6 meses después del depósito. ¿Sabes que, Daniel, que se habla poco del tema de el blanqueo de inmuebles? O sea, inmuebles que ya están en cabeza de alguien, pero que no están declarados ante la AFIP. O sea, un inmueble del que yo ya teóricamente soy propietario, pero que nunca lo declaré. ¿Este blanqueo es realmente atractivo? O sea, ¿vos crees que va a sumar gente que declare su patrimonio? Bueno, no sé si tan atractivo como una oportunidad. Aquel que no tiene declarados esos inmuebles tiene la posibilidad de hacerlo a un costo del 5% y una fecha de vencimiento del 31 de marzo del año próximo. Con la aclaración que si además de inmuebles tiene otros bienes que debe sincerar por otros motivos previamente, es decir, antes del 31 de diciembre, puede con los inmuebles esperar hasta el final del plazo y no se modifica por eso ni la alícuota ni hay ningún cambio en ese sentido. Ahora bien, ¿conviene o no conviene? Yo creo que sí. No sé si están a nivel costos lo más conveniente y sobre todo por el hecho que después el valor que se declare a los fines de la adhesión, que es el valor de mercado, es lo que se va a considerar a futuro como valor de incorporación de ese bien al patrimonio, como valor de compra, cosa que en el caso de los inmuebles va a establecer un piso mucho mayor a eventualmente el valor que hubiera tenido ese inmueble para quien lo hubiera donado en el origen, o si hubiera sido un inmueble que se compró hace 20 años y que si hubiera sido donado y declarado por quien lo recibía en donación, hubiera tenido un valor fiscal muchísimo más bajo a esta fecha. Claro, y en ese caso justamente el desincentivo es que sea valor de mercado y un propietario de esa propiedad no podría elegir entrar de otra forma, o sea, tener otra opción de declarar esa propiedad y no entrar por el blanqueo, sino declararlo a valor fiscal, que es lo que habitualmente se hacía. Bueno, para el caso justamente que vos señalás, en concreto, es que está la crítica que no se puede entrar por la vía de la moratoria. En general, en estos casos se trata de inmuebles que han sido adquiridos o donados en periodos anteriores al último año prescripto, es decir, anterior a 2009. Eso podría, fuera de blanqueo, regularizarse con mucho menor costo por la moratoria. Sin embargo, esa posibilidad quedó expresamente excluida por la reglamentación, con lo cual uno podría incorporarlos a su patrimonio fuera de la moratoria con costos y de acuerdo a la deuda que pudiera tener desde el año 2009 en adelante. En cada caso, si es un inmueble que es vivienda, podría pagar bienes personales a valores fiscales que habría que ver si todos los años
no prescriptos, con intereses, con los anticipos, con todo lo que significa esa regularización, puede significar menos que un 5% de valor de mercado. Pero a futuro, para el día después, queda la ventaja en ese caso que se queda a niveles históricos y al valor fiscal a los fines del impuesto sobre los bienes personales. Claro, ese tema me parece muy importante, que te va a quedar un patrimonio mucho más bajo que si declarás a valor de mercado. Por eso me parece que tampoco en este punto es tan atractivo el blanqueo, que va a haber que ver caso por caso. Quizás lo es para propiedades que generan renta, y ahí sí, en el paquete del blanqueo, al pago de un 5% sobre valor de mercado, pero se quedan subsumidos ahí todas las deudas por impuesto, incluso a las ganancias que hubiera generado ese bien. Sin duda que para este último caso es conveniente. Para el caso de la vivienda personal, donde solo se adeudaría bienes personales, seguramente conviene, si uno hace los números y a valores fiscales la deuda, conviene mucho más entrar fuera de blanqueo y fuera de moratoria. Y Daniel, ¿qué pasa con inmuebles para propietarios de inmuebles en Miami, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Uruguay? Bueno, sin duda que esta es también la oportunidad para sincerar esos bienes. Habría que ver, para quien tuviera dudas de hacerlo, sobre todo cuál es el riesgo de no hacerlo. A ver, ¿por qué este blanqueo es diferente a los anteriores? Porque hoy el fisco llega, o al radar del fisco, llega muchísima más información que la que existía anteriormente o le llegaba al fisco. Los bienes en general, los activos en el extranjero, no se declaraban porque el fisco no podía llegar a saber de ellos. Hoy, en cambio, sí lo va a hacer a partir de la vigencia de convenios de intercambio de información internacionales. Pero básicamente estos convenios son más que nada o apuntan a activos financieros, no así a activos inmobiliarios. Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Bueno, ni siquiera hoy ha adherido a ninguno de los regímenes de intercambio de información vigentes, pero según dicen muchos lo va a hacer más temprano que tarde. Sin embargo, más que nada el riesgo es para cuentas bancarias. Pero ¿qué pasa con los inmuebles? Hoy los mismos brokers inmobiliarios de ese país nos están sugiriendo o enviando incluso sus clientes para que nosotros les hagamos el blanqueo. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos no le va a brindar información al fisco argentino en lo inmediato, ellos no quieren seguir como apoderados de inmuebles que no estén declarados, porque hay en ese país cierto riesgo de quedar vinculados a delitos relacionados con el lavado de dinero que ellos no quieren correr. Uruguay está mucho más cerca. Para Uruguay hay acceso, parece más fácilmente para el fisco argentino. Sin embargo, con Uruguay, que entra en vigencia en el convenio OCDE multilateral a partir del año próximo, con información, mejor dicho, retroactiva a partir del 2017, es solo para activos financieros. Tampoco rige para los inmobiliarios. Hay un convenio bilateral, pero que es ese requerimiento. El fisco debería tener algún dato para pedirle al fisco uruguayo de las propiedades a nombre de argentinos con nombre y apellido y fundado el pedido. ¿Cuál es el riesgo acá? Bueno, la cercanía con Uruguay, el hecho que el fisco dice que ya tiene información originada por otros medios, ¿no? De inmuebles de argentinos en ese país, y el riesgo en todos los casos es que la detección de un activo no declarado puede significar, hemos hecho cálculos, hasta casi que la pérdida de todo el activo en lo que significa el pago de los impuestos evadidos. Por eso es que, también volviendo a la pregunta anterior, si el 5% es mucho o no, aún relacionado con el valor del mercado, la verdad que comparado con lo que el fisco podría reclamar si detecta esos activos, es nada. ¿Y qué pasa? O sea, si el fisco local detecta que un argentino tiene un inmueble de $1 millón en Miami, ¿qué puede hacer? ¿Puede hacer algo? Puede, si la prueba es obtenida de manera legal, porque acá hay antecedentes de pruebas obtenidas o información a través de hackers de dudosa legalidad y por lo que se ha discutido básicamente en el origen de la prueba, y también lo hizo con Estados Unidos hace un par de años a través de Google. En Miami, la base de datos del registro de la propiedad es pública. Si uno entra con nombre y apellido, o con una dirección, el nombre de una sociedad, sale la foto del inmueble. Y eso hizo el fisco hace 2 años, requiriéndole a quienes por el nombre y apellido relacionó con la base de datos de contribuyentes nacionales, le pidió información acerca de esos activos. Como era de dudosa legalidad, la obtención de la prueba no prosperó. Pero si lo hiciera con una prueba mucho más, con mayor validez, bueno, podría reclamarle, imputarle un incremento patrimonial no justificado que implica el reclamo del impuesto a las ganancias, que es el 35%, del IVA en quienes tienen el origen de su dinero en actividades comerciales gravadas por este impuesto. Y bueno, y eso con intereses y con multas hace que prácticamente se llegue a un 80% del valor del activo no declarado. ¿Qué pasa con el usuario que compró un departamento al costo, con un boleto de compraventa, a lo mejor hace 1 o 2 años,
Y ese departamento está en construcción, no lo escrituró todavía. ¿Tiene forma de blanquearlo? Si no lo escrituró y al 22 de julio había un boleto de compraventa, tenía la posesión, si no la tenía no va a ser posible, por lo menos como un inmueble. Si tenía boleto de compraventa con posesión y certificado por escribano, como ha reglamentado la AFIP, este requisito adicional, es un inmueble a esa fecha y como tal puede exteriorizarse al 5% de su valor de mercado. Si no, es un crédito. Todo el dinero aportado al 22 de julio puede considerarse como un crédito, que es un activo que también es susceptible de ser exteriorizado, pero cuesta el 10%. Daniel, ¿están teniendo muchas consultas ustedes? Muchísimas, sí, muchísimas consultas, incluso desde que esto era proyecto de ley. Quizás en este interín ha habido quienes se han, o no tienen dudas que van a regularizar su situación. Hay quienes están buscando excusas como para justificar no entrar. Hay ruidos para un lado, para el otro, que quizás a muchos les generan inquietudes. La inquietud de muchos es qué va a pasar el día después, qué pasa si viene un próximo gobierno, qué pasa si me suben los impuestos mañana de lo que hoy exterioricé, que son inquietudes válidas, pero yo creo que el principal motivador de este blanqueo es el riesgo que hoy existe de la posible detección de estos activos, sobre todo en el exterior. Y acá en el país, que como charlábamos hay situaciones no regularizadas, yo creo que también va a ser cada vez más difícil tener bienes no declarados. Y bueno, y de la posible o percepción de este riesgo es que viene la clara inducción a exteriorizar los bienes. Nosotros desde la profesión creemos que hasta en muchos casos es casi de mala praxis no aconsejar entrar en el blanqueo, desde ya que hay inquietudes en algunas cuestiones operativas, en esto que también charlábamos de por qué no inmovilizar o movilizar, mejor dicho, el dinero para una obra en construcción, que sería un incentivo a un sector que hoy necesita de alguna mano, y hay algunas otras críticas de cuestiones todavía no aclaradas que con los plazos tan exiguos que han quedado desde la vigencia del régimen a los distintos vencimientos, hoy están limitando un poco el acceso de la gente al blanqueo. Sí, fíjate que a días prácticamente de terminar la primera etapa sigue habiendo muchas dudas, muchas notas en los diarios, es como que es así. La gente no sabe un poco qué hacer. Hay una cuestión cultural también que siempre llegamos a los vencimientos casi con la lengua afuera. Hay, no respecto del dinero en el colchón, que es este vencimiento de fin de mes, sino en el resto de los activos que incluso vencen por la tasa del 10% en diciembre. Hay muchos que están especulando con que el dólar siga subiendo un poquito más y de esa manera, como el impuesto especial se calcula retroactivo al 22 de julio y al tipo de cambio de esa fecha, es un impuesto en pesos. Con lo cual, en tanto el dólar siga subiendo, va a ser más conveniente, se va a pagar con menos dólares ese impuesto y por ende va a ir bajando la tasa efectiva. Entonces hay este mix de situaciones que hacen que un poco se demore la entrada de todos aquellos que están ahí a punto de hacerlo. Sin embargo, tengo otros casos que me dicen hace 20 años que esperaba un blanqueo de este tipo, gente que me dice el 10% es regalado porque lo pagan mis hijos, habida cuenta que quieren regularizar su situación para dejarles un panorama claro a los hijos, que cuando no lo tienen es un problema. Y hay muchos otros que hemos presentado ahora el blanqueo que nos pedían a gritos hacerlo casi que incluso antes de ahora sin poder hacerlo por cuestiones prácticas, y una vez que lo hicimos me dicen me saqué una mochila pesadísima porque quieren estar y vivir con tranquilidad. Yo creo que acá hay que, cada uno define cómo quiere presentarse o estar frente a nuestro fisco. Los que tienen más aversión al riesgo seguramente van a intentar seguir jugando un poquito más a las escondidas, los que no tienen una oportunidad excelente para tener sus cosas en orden. Para los activos inmobiliarios, ¿no hubiera sido más lógico o más justo, te diría, que se impute el impuesto a partir de la evaluación fiscal como se hizo siempre? Sí, quizás que sí, porque justamente en los inmuebles hay un desfasaje muy importante entre el valor que se toma como valor de mercado a los fines del impuesto sobre los bienes personales, pero que no lo es, que es el valor fiscal, que está muy retrasado, respecto justamente de ese valor de mercado. En el resto de los bienes, como no hay tal disparidad, de hecho un inmueble en el exterior para bienes personales se paga sobre valor de mercado. Si bien ese valor de mercado uno puede obtener de 2, 3 inmobiliarias alguna diferencias de valor, hoy me dicen muchos clientes, ni en Punta del Este ni en Miami valen los inmuebles lo que dicen valer, sino que si se quieren vender no se pueden vender en esos valores. Bueno, acá el valor de mercado también da lugar a algún margen de maniobra, y lo que es importante es que el fisco aclaró que si se declara un valor de mercado más bajo de lo que ellos después van a estimar, no es que se cae el blanqueo, sino que a lo sumo requerirán algún ajuste en el impuesto que se paga. Claro, porque 2 propiedades en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, sumando en
dólares pasándola a pesos, pasás a ser casi millonario. Si y ese es el miedo justamente de la gente, al entrar el blanqueo a valor de mercado. Sí, esa igualmente es una situación que en el impuesto había que corregir de antes de ahora, porque de la misma manera se daba hasta ahora que alguien que tenía 2 propiedades de un X valor compradas hace 30 años no pagaba el impuesto, y alguien que tenía las mismas propiedades compradas en este último año parecía también millonario. Pero sin dudas que en el blanqueo, que la base es el valor de mercado, y eso es lo que debe considerarse de aquí en adelante, sí, por montos que en relación a otros quizás hasta no pagar el impuesto uno pasa a ser casi millonario, es cierto. Salvo que uno supiese o tuviera la certeza de que a futuro todos los activos del país se van a evaluar a valor de mercado. Ahí a lo mejor sí sería más lógico, pero mientras no esté esa certeza, me parece como que es una incongruencia. En realidad, el impuesto sobre los bienes personales supone una evaluación de mercado al 31 de diciembre de cada año. Es con los inmuebles donde más desfasaje había, y recordarás que en el 2014 se intentó un amague en ese sentido de evaluar los inmuebles a valor de mercado, que tuvo muchísimas críticas. Se habían hecho algunos cálculos, el desfasaje entre valor de mercado y valor fiscal era de entre 5 a 20 veces según la jurisdicción. Y a veces más. Y a veces más, y eso motivó una crítica muy importante, porque era un impuesto con un piso también, o un mínimo exento muy bajo, no actualizado, y un impuesto que nació conocido como el impuesto a la riqueza, prácticamente lo pagaba cualquiera, ¿no? Bueno, gracias por estar con nosotros, Daniel. Un gusto, Germán. Muchas gracias. Igualmente a ustedes. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.